Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Agradecemos, como siempre, a nuestros buenos amigos de Telenoticias 21 que nos mantienen bien informados desde tempranas horas de la mañana. Este día vamos a hacer un análisis pertinente sobre diferentes temas del país. Quiero aprovechar e invitarlos a que desde luego estén pendientes de lo que podríamos tratar específicamente en cuanto a los resultados del régimen de excepción y que ha traído consigo la baja considerable de homicidios, como lo sostiene en cifras precisamente la parte oficial. No así el ángulo también que tiene del reclamo de instituciones extranjeras, así como también ONGs, sobre el tema de ciertas violaciones de derechos en cuanto a la aplicación del marco jurídico. Estos y otros temas los vamos a conversar con Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto también es vicerrector de la Universidad Luterana. Gracias por acompañarnos, Dagoberto. ¿Cómo no? Bienvenido. Muchas gracias. Un abrazo para todos y para todas. ¿Inconvenientes de tráfico tuviste? Sí, un gran problema. Esa abundancia de carros es un problema político porque expresa la supremacía del mercado sobre el Estado y sobre la sociedad. El mercado lanza su mercancía y el Estado es el que asegura las calles, asegura los puentes, asegura los pasos a doble nivel. Y la sociedad asegura el consumidor. El consumidor. Entonces, es una relación de la sociedad frente al mercado. Hay que limitar al mercado. El territorio del país soporta determinada cantidad de vehículos y no más. Y no más. El Estado necesita actuar determinando el número de vehículos que han de circular en el territorio nacional. Este es el punto. Es el mercado y el Estado. Pero fíjate que tú hablas de la supremacía del mercado. Voy a concentrarme un poquito en ese tema porque es un dolor de cabeza para todo el mundo. Claro. Es un impacto en la salud mental para todo el mundo. Y ves la parte de intolerancia que a veces te lleva en situaciones de congestionamiento, cuando hemos visto últimamente pleitos en la calle. Por supuesto. ¿Verdad? Tú hablas de la supremacía, pero también hay de la responsabilidad de una política pública que te asista, como en otros países, lo que significa transportes masivos. Exactamente. Está planteado el problema de la movilización. ¿Sí? Y entonces, el camino es el transporte colectivo. Aquí empieza la responsabilidad del Estado. Al mercado no le importan los problemas de la gente, de acuerdo, ni los problemas de la colectividad. Ese no es problema del mercado. Al mercado no le importa el grado de contaminación. Ese es el Estado. Ese es el Estado. Al mismo tiempo que el Estado amarra a esa bestia peligrosa que se llama mercado, atiende su responsabilidad. Por ejemplo, el transporte colectivo, la calidad del transporte colectivo. Y los problemas de la salud que genera tanto gas en la calle. Ese es el punto. Bueno, sin duda alguna es la tarea que debe de colocarse por delante y sobre todo si hablamos de una agenda de prioridad. Sí, por el impacto también que esto tiene en la economía, ¿no? Claro. Bueno, Dagoberto, bienvenido nuevamente. Gracias, es el esfuerzo que has hecho con todo esto. Voy a comenzar un poco conociendo tus impresiones y que siempre la pregunta obligada es ¿cómo nos encuentra el país esta mañana? ¿Ah? Está bien. ¿Sí? Antes de eso, tu criterio, ¿no? Sí, antes de eso. Este sábado a las 8 de la noche asistimos a la presentación de la obra. Y después, otra vez, la noche. Esto se presentó en Galera Teatro. Y los actores René Lobo y Omar Renderos hicieron esa presentación, solo los dos. De mucha calidad,
una dramatización del asesinato de Monseñor Romero, con un diálogo intenso, y después una discusión con los espectadores sobre la obra. La Galera es además un restaurante donde se puede platicar, se puede conversar, se puede discutir. Y es un laboratorio de teatro, Es importante que la sociedad asista a la presentación de esta obra. Otro tema, hoy a las 2 de la tarde, convocado por el Foro del Agua, la comunidad de Nejapa se va a reunir en la parroquia San Jerónimo para discutir los problemas del agua y cómo está eso de los permisos ambientales a la empresa Salazar Romero. Es necesario que la comunidad esté ahí presente. De ser posible la alcaldía y de ser posible el Ministerio del Ambiente. Sí. Condenamos la persecución política que se practica en Argentina contra Cristina Kirchner. Es una persecución para impedir su probable candidatura presidencial en las campañas electorales. De otro periodo para ahí. De otro periodo. Hay un nuevo partido político en Argentina que se llama Poder Judicial. Este es un tema muy importante. El poder del Poder Judicial convertido en partido político. Nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a Cristina. Un abrazo. Muy bien. ¿Cómo encontramos el país en esta mañana? Sobre todo cuando tú mismo hablas precisamente sobre las condiciones y la necesidad de poder corregir algunos males. Citamos el ejemplo, uno de ellos, el tema del tráfico, pero tú acabas de mencionar otro que me parece bastante interesante conocer ante tu preocupación y la promoción de velar por el tema del agua. ¿Y la ley de agua, pues qué pasó? ¿Que ya no se aprobó? Para la sociedad salvadoreña el problema ambiental es el problema número uno. Porque nosotros adolecemos de una vulnerabilidad estratégica. Dependemos todos del río Lempa. Todo del río Lempa. Cuando vos ves el mapa del país, el río Lempa es como la vena de la mano. Se relaciona con todo el río Lempa. Y es el único río. Y no hay ninguna comisión gubernamental, nunca, desde 1821, que le ponga atención a eso. Es una torpeza de los bloques dominantes. Una torpeza. Tanto de la oligarquía como de la pequeña burguesía. Allí se nos juega la vida. Y el tema agua, muy relacionado con toda esta temática, cruza la sociedad, la economía, la vida, la política, la cultura y la educación. Ninguno de estos temas parecen estar en los lugares centrales de la reflexión política. Hay afortunadamente diferentes organizaciones que están luchando en esa dirección. Y sobre todo el papel de las comunidades. Esta reunión de hoy a las 2 de la tarde expresa eso. Ahora bien, bueno, ¿y la ley del agua? Ley General de Recursos Hídricos. A mí me parece que esa ley conviene que sea revisada y corregida, por lo menos por los sectores más inteligentes del gobierno. ¿Pero por qué? Esa ley es diseñada a partir de una filosofía política, según la cual el agua es una mercancía que se compra y se vende. Y la autoridad salvadoreña del agua es como la gerencia general de esa mercancía.
Por eso la Autoridad Salvadoreña del Agua tiene un presupuesto que depende de los ingresos obtenidos por la venta del agua. Esta es una filosofía política que cruza la ley de norte a sur. Casi siempre que se aprueba o se discute una legislación sobre el agua, el sector empresarial está muy atento por la mercancía. En este caso, se aprueba la ley y los empresarios guardan silencio. Las organizaciones ambientales relacionadas con el agua tampoco han hablado mucho. Pero yo sé que no están de acuerdo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a reformar eso? ¿Va a corregir eso? Antes que salga a la sociedad. Yo no sé cómo está la vigencia de esa ley. ¿Cuáles son los ojos que el gobierno le va a poner a esa ley? ¿Y qué está esperando para tomar las medidas necesarias para salvaguardar el río Lempa? Este es un tema de inteligencia. Lo del agua también. Okay. O sea, para ti no ha sido una buena ley. No es una buena ley. Ya se los hemos dicho. Pero esa fue una de las grandes debates que generó en el pasado por organizaciones y personas como tú, que en su momento decían, bueno, vamos a hacer algo diferente para aprobar. ¿No se aprobó nada diferente lo que se... No, es importante en este tema y en otros temas que el gobierno escuche las opiniones de las organizaciones. Pero entiendo que se escucharon. Entiendo. Es totalmente cierto. Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí, a una reunión con la comisión. Muy buena reunión. Pero ocurre que no siempre se toman en cuenta las opiniones de la gente. Y este es un error político grave. Porque si vos invitás a la gente, le pedís su opinión, la gente da su opinión. Pero a la hora de redactar y aprobar un texto, estas opiniones desaparecen. Ese es un error mayor que el que consiste en no consultar la opinión de la gente. Es mejor no consultar la opinión de la gente. Porque si consultas la opinión y no tomas en cuenta lo que la gente dice, letal. Dame un ejemplo de lo que tú propusiste y no se tomó en cuenta en esa ley. No considerar al agua como mercancía. El agua no es mercancía. Pero esa es la almendra de la discusión en el pasado. O sea, no se cambió nada de ese... Y esa es la almendra de la ley. Esa es la filosofía política de la ley. 2. Se dijo que la Autoridad Salvadoreña del Agua no debía tener un presupuesto que dependiera de los ingresos que vienen de los permisos otorgados para el agua. Porque entonces la autoridad sabrá que entre más permisos y entre más ventas de agua hayan, mayor presupuesto va a tener. Eso no puede ser. Todo esto se los dijo. Tercero, se les dijo que en el tema del agua es clave tomar en cuenta la opinión de las comunidades. ¿Por qué es un problema tan grande y diversificado? Que el Estado solo no puede. Debe apoyarse en las comunidades. Por ejemplo, en el tema de las cuencas hídricas, ya hay organización de la gente, que son la gente la que cuida las cuencas. Y se dijo, hay que apoyarse en esa organización actual. No ocurrió así. Ahora, esto ¿tiene solución? Sí. Pero esto implica que el gobierno se abra al intercambio con la comunidad, que aprenda a escuchar y aprenda a corregir. Ok. Fíjate que me llama mucho la atención porque el principal discurso por el cual en la Asamblea Legislativa
se lograron, digamos, corregir, o por lo menos plantear el corregir situaciones del pasado, de los avances que tuvo en las primeras discusiones de los anteproyectos que se discutían en el tema del agua, era aprobar algo que verdaderamente fuera diferente. Sí. Y tú me estás diciendo que no. No. ¿Quedó igual o peor? Digamos que igual, lo que equivale. No hay nada nuevo entonces. Lo que equivale a peor. Hoy a las 2 de la tarde, esta reunión en la parroquia San Jerónimo de Nejapa expresa la realidad del abordaje del agua. Es sabio que el Ministerio del Ambiente esté presente para que escuchen a la gente, no oigan a la gente, sino que la escuchen, es decir, que entiendan lo que la gente dice. Repito, a las 2 de la tarde en la comunidad San Jerónimo, Nejapa. Bueno, voy a hacer una pausa y hablamos de ese tema. Fíjate que la verdad que me ha dejado muy sorprendido tu opinión, sobre todo porque se supone que en el marco de esta nueva correlación de fuerza política en la Asamblea Legislativa se quitó todo lo que en el pasado se tenía para crear una ley que verdaderamente fuera para beneficio. Y tú me estás diciendo que no lleva el beneficio para la mayoría. Exactamente. Y esto no es en realidad una cosa extraordinaria. Primero, porque lo nuevo siempre nace de lo viejo. Lo nuevo siempre nace de lo viejo. Y lo nuevo, cuando nace, siempre lleva elementos importantes de lo viejo. De lo viejo. Lo nuevo no es exactamente un corte tajante con lo viejo. Por eso es que en los procesos políticos existe lo que se llama transición, que es la lucha entre lo nuevo que no aparece y lo viejo que no desaparece. Esta lucha se llama transición y esa es la lucha decisiva, porque lo viejo tiene más fuerza que lo nuevo. Y si lo nuevo no se desarrolla y no se fortalece, lo viejo termina por devorarlo. Ok. Dagoberto, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, el país está nuevamente sobre la base de continuar con el régimen de excepción, la parte oficial, y aquí hay dos versiones, y quiero darlo planteado para que lo analicemos así. Hay dos versiones. La parte oficial y los sondeos que se hacen es avalar precisamente las acciones que han traído consigo buenos resultados, bajar el número de homicidios, bajar la incidencia delincuencial provocada precisamente por grupos delincuenciales, pero por otro lado también tenés el reclamo de muchas organizaciones y personas y familiares que en algún momento consideran que se están cometiendo violaciones de derechos en el marco de este régimen. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es la lectura que tú tienes sobre esto? Voy a hacer la pausa y arrancamos con este otro tema. Está bien. ¿Te parece? Sí. 7:17, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar conversando con Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, te decía de que existen dos caras sobre el tema del régimen de excepción hoy en día. Y me gustaría conocer cuál es tu lectura, sobre todo cuando en el marco de cuántos días estamos hablando, casi 95, 96 días de haberse aplicado. Tenemos de 4 sería la quinta aprobación que se tuvo en la Asamblea Legislativa, si no me fallan los cálculos, perdona un poco el lapsus. Pero tenemos dos cosas, dos versiones, ¿no? Dos fotografías. Una, que por un lado hay una reducción de homicidios, hay un control delincuencial, si lo comparamos en cuanto a lo que teníamos en el pasado, pero por otro lado también tenemos el reclamo y la denuncia de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la lectura que tú le das a esta situación? A ver. Yo creo que independientemente de la opinión jurídica sobre la figura régimen de excepción, independientemente de eso, que lo podemos hablar,
lo que ocurre en el país sobre el régimen de excepción expresa en realidad lo que ocurre en el país. Frente al gobierno hay un bloque que en principio no puede nominarse de oposición, porque la oposición es una figura con resonancias partidarias. Para ser oposición yo debo ser partido político y participar de la lealtad frente al Estado. Yo hoy soy oposición, pero mañana soy gobierno. Yo hoy soy gobierno, pero mañana soy oposición. Entonces, hay un bloque de sectores y fuerzas que perdieron el control del aparato del Estado. Esos son los partidos políticos. Según la Constitución, los partidos políticos son dueños del aparato del Estado. Así lo dice el artículo 85 de la Constitución. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Este es un texto de la Constitución. Sin embargo, este texto está quebrado. Los partidos políticos ya no ostentan esa calidad. Ahora, junto a los partidos políticos hay otros bloques sociales. Llamémosle contraparte. Llamémosle contraparte. Que están frente al gobierno, combatiendo y atacando todo lo que el gobierno hace, minuto a minuto, detalle a detalle. Hay que leer los diarios. Hay que leer los diarios. Esa es una lucha de clases. Cualquier profesor de sociología está en condiciones de usar todo eso para explicar en qué consiste la lucha de clases. Ahora, el gobierno sabe que ahí está el instrumento del régimen de excepción. Siempre que todo Estado se considere amenazado, puede acudir al régimen de excepción. Para eso sirve, para asegurar el interés de la gente que controla el Estado. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esa es otra cosa. Ahí está la figura. Observemos que el régimen de excepción está despuesito del régimen de los derechos individuales. Por eso dice, derechos individuales y su régimen de excepción. El régimen de excepción es como la llave que une los derechos individuales y los derechos sociales. Son 3 artículos, 29, 30 y 31, minuciosos. Le da al Estado la posibilidad de prolongar el régimen de excepción. Establece en un preciosismo jurídico que ese régimen de excepción no quita derechos, sino suspende la garantía de los derechos. Esta es una maravilla jurídica. Y en determinadas circunstancias, cuando las condiciones persistan, se puede prolongar por otros 30 días. Debe haber otro decreto. Ahora, la Constitución no establece el número de decisiones para prolongar, no lo establece. Nada de eso, porque es un texto a favor de los estados. Eso es lógico. Ahora, ¿qué es lo que el Estado necesita para gozar de ese privilegio que le da la Constitución? Una cosa que no está en la Constitución. Se llama correlación de fuerzas. Si vos tenés correlación de fuerzas, usás el régimen de excepción. Y lo podés prolongar las veces que vos necesites o las veces que vos querrás prolongarlo. En Colombia hubo una vez
que este régimen de excepción duró casi 100 años. Nosotros, durante la guerra, 12 años bajo régimen de excepción. 12 años. ¿Y por qué Arena lo hacía? Porque tenía la correlación de fuerzas. Es sencillo. El número de votos en la Asamblea Legislativa. Eso no lo regula la Constitución. No. Porque la Constitución es un amorillo intenso que a veces parece clandestino entre el texto y el contexto. Quien decide el texto es el contexto. Siempre es así. Siempre es así. Y el texto está diseñado para que el Estado lo pueda usar, siempre y cuando tenga los votos. El momento en que se pierdan los votos, también se pierde la posibilidad. Ese es este lado. Veamos el otro lado. Los reclamos, las denuncias. Ahora bien, ¿y todo en la denuncia es ilegítimo? No. Aquí hay una situación a la que el gobierno ha de ponerle mucha atención y aprender a tocar con mano de terciopelo. Porque en una situación como la excepción, las detenciones no son siempre justas ni correctas. Es que es una obra humana. Es viable pensar que no todos los detenidos tienen que ver directamente. Claro. Es viable pensar también que es una minoría. Pero esa minoría, el gobierno ha de manejarlo con mucha inteligencia y mucha sensibilidad. Si vos querés, con olfato animal. ¿Qué es el olfato? Que no falla. Nunca. Tratar eso con mano de seda. Atender a la familia. Resolverlo rápidamente. Para reducir la posibilidad que esta coyuntura sea usada así como se está siendo usada. Y el diario de hoy está haciendo su trabajo. Es que ese es el trabajo de la gente del diario de hoy. Buen trabajo, minuto a minuto, segundo a segundo. En lucha de clases, esa es la guerra más inclemente. Cuando el ejército nos golpeaba a nosotros durante la guerra popular, era parte de su trabajo. Y ellos sabían que nosotros también los íbamos a golpear. Es nuestro trabajo. Así ocurre con el diario de hoy. En cierto modo, el diario de hoy y la prensa son aliados del gobierno. En cierto modo. Porque les está diciendo las cosas que hay que abordar. Pero a tu criterio existen razones propias para de alguna manera establecer críticas a lo que se ha hecho y lo que no se hizo en el pasado. Digo, desde el punto de vista de que en el pasado, obviamente, y ahí está la base, procesos judiciales contra alcaldes, contra políticos, por negociaciones con grupos delictivos. Ahora viene un nuevo, digamos, una nueva forma de tratar el tema, régimen de excepción, golpean el AMPA y ahora obviamente se reclama sobre el tema de derechos humanos. Es buena pregunta. ¿Hay razones? Claro que hay razones. Que esas razones sean válidas o no, esa es otra cosa. Pero hay razones. Uno lee la crítica. Según la crítica, el gobierno no hace nada bien, ni hace nada bueno. Ahora, y uno le puede pedir a esos aparatos ideológicos frialdad y objetividad. No, claro que no. Ellos están defendiendo su posición, sus intereses. Y, a su juicio, haciendo avanzar su política. No toman en cuenta que a la hora de las encuestas siguen diciendo lo mismo. Y que toda esa lluvia ideológica
ya no les funciona. Por alguna razón será. Esto es grave. La mayor derrota de esos aparatos es en el terreno ideológico. En el terreno ideológico. Denuncian la ausencia de alguien que defienda el tema de derechos humanos en el país. ¿Cómo analizas tú esa parte? Bueno, es importante tomar en cuenta que en general esta contraparte exige una especie de sumisión de todos los sectores a las posiciones que ellos manejan. Incluso al mismo Papa Francisco. A nivel internacional, esperan que Francisco lance una condena al gobierno de Nicaragua. El Papa llama al diálogo, conociendo la experiencia nicaragüense, en donde la Iglesia Católica tiene un conocido rol político desde siempre, y que hay momentos históricos en donde ha habido entendimiento y negociación. Bueno, eso mismo que funciona a nivel internacional también funciona a nivel nacional. No hay ninguna frialdad, ninguna objetividad, ninguna serenidad. Porque decir que todo lo que el gobierno hace está malo es complicado. Mira, voy a hacer una pausa y me voy a concentrar, porque tú tocaste ese tema de el caso de la señora Kirchner, ¿verdad? De lo que tú consideras que hay una persecución judicial contra ella. Claro. ¿Ya? Sí. Tocaste el tema de Nicaragua, ¿sí? Sí. Y quisiera de alguna manera pues entrar en ese detalle para conocer a tu criterio qué es lo que realmente está pasando si lo vemos desde la óptica de la difusión de informaciones, creo que es el punto que tú tocabas. Correcto. Y este pleito que se tiene concretado con la iglesia, ¿verdad? Sí. Y otros temas que podemos vincular directamente también acá con lo que sucede en nuestro país. Voy a hacer una pausa, 7:36, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que vamos corriendo en el tiempo y tuvimos lamentablemente la pérdida de la primera parte, o mejor dicho, de los primeros minutos, que para poder avanzar un poco en la discusión o el análisis que tú estás haciendo sobre estos temas. Hablabas de la señora Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina. Ella tuvo su periodo, creo que de alguna manera tú dejabas entrever que lo que quieren es coartar el derecho de una nueva asunción al poder, ¿verdad? Eso. Acá en el país, tocaste el tema de Nicaragua, acá en el país también la Fiscalía ha acusado nuevamente a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén y a varios funcionarios también sobre esto. ¿Cómo de alguna manera podríamos interpretar todas estas acciones vinculadas al tema de la izquierda como tal, ¿no? O al pensamiento de izquierda que se puede retomar desde Kirchner, que lo tiene, en este caso también con las personas que mencioné, y el caso del régimen que se tiene en Nicaragua? En el caso de Cristina Kirchner, se trata de un pensamiento y una corriente progresista. O sea, no hablamos de izquierda, no hablamos de izquierda como ideología, pero perdóname si me quedé un poco entrampado en el tema de esa... Es que es un bloque donde participan diferentes corrientes del pensamiento. Ok, lo progresista. Sí, es lo progresista, que es antineoliberal. Esta es una característica fundamental. Antineoliberal, el neoliberalismo como reino del mercado, instaurado a partir de Pinochet y la Thatcher en Inglaterra, se derrumba, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En el caso de Kirchner en Argentina, expresa eso, expresa justamente eso. Y
los que están organizando esto desde el Poder Judicial están luchando para evitar una posible candidatura de Cristina. Por supuesto que yo no sé si Cristina va a ser candidata o no. Pero lo que sí sabe uno es que el Poder Judicial en más de una ocasión se partidiza. Es decir, se usa la justicia, entendida como la aplicación de la ley, como un factor político de persecución, sobre todo para personajes políticos destacados. Esta es una tragedia para el Poder Judicial, claro, y una tragedia para todo el derecho como ciencia, y la ley como producto social. Pero se usa. No es la primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurre. Y como esto es un gran peligro para todos los países del mundo y para todos los sectores progresistas de los países del mundo, de la que forma parte Cristina en Argentina, lo denunciamos. Ahora bien, aquí en mi país también hay una persecución. Y uso la figura persecución en el sentido más riguroso, jurídica. Las fronteras entre lo político y lo jurídico son siempre sinuosas. Porque el derecho se puede entender como la organización jurídica del poder político. La organización jurídica del poder político. Y la ley, entendida como la normatividad emanada del derecho, es, como todos lo sabemos, un producto político. Por eso son las asambleas legislativas las encargadas de votar las leyes, no de hacerlas. Los proyectos de ley se hacen afuera de la asamblea legislativa. Normalmente se hacen en los bancos, normalmente en casa presidencial, en los partidos, pero la asamblea los vota. La ley es un producto político. Entonces, todo el desempeño, tanto de Arena como el FMLN, ofrece puntos vulnerables jurídicamente. Y como una característica esencial del actual momento político es que desaparecen los partidos políticos como factor estructural del régimen político. Eso se estableció cuando terminó la Guerra Popular y se le dio vida al artículo 85, que viene desde 1983. Eso terminó. Los partidos políticos desaparecen como factor político fundamental del régimen. Entonces, por eso es que el gobierno persiste en la persecución de ilegalidades cometidas. Pero eso tiene que probarse. Eso tiene que probarse. Sí, porque la Fiscalía ha presentado una acusación contra 16 ex empleados de Casa Presidencial, incluyendo al presidente, su secretario, a personajes que tú conoces muy bien, digo, desde el punto de vista de la guerra, sí, ¿no? Sí, digo, desde que vienen desde la guerra, ¿no? Claro. Sí. Y para el gobierno es una necesidad. Porque una característica fundamental de la actual coyuntura es la ausencia de partidos políticos. Y los gobernantes anteriores expresan ese momento histórico de predominio de los partidos políticos. Esa figura estructural, partido político, que viene desde Maquiavelo, aquí en el país y en el proceso político del país, están desapareciendo.
incluso Nuevas Ideas, en tanto partido político, es persona jurídica, pero realmente Nuevas Ideas es más bien un estado de ánimo que expresa todo ese malestar de la sociedad frente al desempeño de los partidos políticos. Por eso, esa situación legal tiene sentido. Ahora bien, todo eso debe probarse. Entiendo que en eso está la fiscalía. Todos esos señalamientos deben probarse en los juzgados. El caso de Nicaragua. En el caso de Nicaragua. Mira, muchos lo condenan, obviamente bajo la mirada de lo que se está haciendo o en este caso publicándose a través de las informaciones, ¿no? Su arremetida precisamente contra la Iglesia Católica. ¿Cómo examinas tú esta situación? El Papa ya se lamentó de esta situación. En Nicaragua hay un proceso político que es diferente a los procesos políticos que hay en otros países de la región. Desde hace años, el gobierno nicaragüense optó por zafarse de la coyunda del imperio estadounidense. Este es un punto de arranque. Desde la caída del gobierno Somoza en Nicaragua, que era el hermano del alma de Washington, Washington ha tenido dificultades con Nicaragua. Y siguen esas dificultades. Entiendo que el gobierno nicaragüense tiene una ejecución pública que contempla los acuerdos entre los diferentes sectores nicaragüenses que producen ciencia. Las universidades nicaragüenses producen ciencia. Incluso nos pueden ayudar a nosotros con relaciones internacionales diferentes, incluso realizándose operaciones militares conjuntas con ejércitos como el de Rusia, en una clara demostración de independencia frente a los Estados Unidos, plena y total independencia, con solidaridad frente a Cuba. Hace poco se informó de que Nicaragua había enviado ayuda a Cuba, como Venezuela. Esto genera tensión. Ahora bien, la Iglesia Católica nicaragüense históricamente ha tenido una actividad política intensa en la sociedad nicaragüense. El papel de la Iglesia es fuerte. Durante determinados momentos de la revolución, el cardenal Miguel Obando y Bravo siempre tuvo mucha capacidad de choque con el gobierno sandinista de aquellos años. Pero también la lucha política nicaragüense registra la capacidad de negociación de las diferentes organizaciones y los diferentes grupos. Es algo que en la vida política de El Salvador no existe. La negociación y el acuerdo es muy difícil. El acuerdo político más importante de nuestra historia es el del FMLN guerrillero. Pues en Nicaragua no. Años después, Miguel Obando y Bravo se hizo amigo de Daniel Ortega. Pactaron. Yo entiendo que ahora hay un alto nivel de confrontación con parte de la jerarquía católica. Parte de la jerarquía. Yo no diría que se trate de una confrontación con la Iglesia Católica nicaragüense, porque para eso hay que conocer la posición de la Iglesia Católica nicaragüense. Entonces no lo vaya a tu criterio. En cada parroquia, en cada lugar. Cuando el Papa llama al diálogo,
es porque conoce esa experiencia. Ok. Voy a hacer la pausa última y regreso. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Bueno, en resumen, para hablar de Nicaragua hay que conocer in situ bien qué es lo que está pasando. Y no solo dejarse ver un poco por las imágenes a tu criterio. Eso es lo que resume un poco. Es conveniente saber cómo vive el pueblo en ese país de más de 130,000 kilómetros cuadrados. Con agua, con bosque, con recursos naturales. Salida al Pacífico, salida al Pacífico y al Atlántico. El Gran Lago. Con producción de ciencia. Ellos producen ciencia. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que sea como sea, los problemas de Nicaragua deben de resolverlo los nicaragüenses. En ninguna circunstancia. Pero este tema de opresión a estos sectores, a la iglesia, a aquellos que pugnan. Hay que saber. Ok. Hay que saber. Me queda claro. Sí. Ya se habla de elecciones acá en el país. Sí. 2024, ya el Tribunal Supremo Electoral separó las elecciones. Sobre la mirada de algunos que ven con mucha preocupación esa situación, otros no. ¿Cuál es tu impresión? Sí. Yo creo que los sectores relacionados con los partidos políticos tienen razones legítimas para preocuparse. Si yo fuera gente de los partidos políticos, también estaría preocupado. ¿Por qué? Porque en ningún lugar aparecen voluntades, respaldos, apoyos importantes para los partidos políticos en general, como hechos políticos. Como hechos políticos. Se puede afirmar que los partidos políticos han desaparecido como proyectos políticos, pero no como proyectos electorales. Es decir, que pueden, en circunstancia electoral, hacer una oferta de alcaldes, de diputados, y algo van a sacar. Es que siempre es así. O sea, sin pretender quererte llevar a ser un adivino, tú crees que no va a poder cambiar según los resultados o esos sondeos. No va a haber variables. No. Según lo que está apareciendo según en las encuestas. Los cálculos claro, de sondeo, ¿no? El conocimiento de uno no va más allá de eso. Pero además hay otra cosa. Es que los partidos políticos no registran en su pensamiento cambios. El pensamiento de los voceros de los partidos sigue siendo el mismo que el pueblo condenó y hundió. Y esto hay que decirlo. Es bastante honradez de los partidos. Porque los partidos son neoliberales. Aplicaron el neoliberalismo. Empobrecieron a la sociedad. Y la sociedad les pasó la cuenta. Bueno, ellos siguen siendo neoliberales. Y siguen planteando eso al pie de la letra. Es decir, que esa filosofía política está en su corazón. Por eso no se ve posibilidades. No se ven posibilidades. A lo mejor ellos saben cosas que nosotros no sabemos sobre la gente. O sea, pero a tu criterio entonces el estado actual del país es el rumbo correcto por el cual se está llevando a cabo toda esta transformación, primero de corregir uno de los más grandes problemas que a lo largo de la historia última hemos tenido, que es el problema de la delincuencia. Es el rumbo histórico. Ok. El que aparece en el proceso político, que es a lo que uno le presta atención. Sí, por supuesto, es lo que lo aprieta en el zapato a todos. Sí. El proceso político. Así como ese mismo proceso político, hace 30 años, estableció las condiciones para que los partidos políticos fueran ascendidos a la calidad de dueños absolutos del aparato del Estado.
a partir del artículo 85, Ok. hoy desapareces. Ok. En resumen, a tu criterio, sin pretender llevarte a ser un adivino, ¿tú crees que no va a haber ninguna variable de resultados en las próximas elecciones? No. Tomando como referencia las encuestas. Eso es lo que se mira. Ok. Y a partir de las encuestas, Sí. claro que pueden haber acontecimientos imprevisibles. Claro, porque en Por- política no hay nada escrito. No, dicen. Yo no. creo que no hay nada. Por ejemplo, errores gravísimos del gobierno. Errores políticos graves del gobierno. No se mira. El gobierno está siguiendo una línea pensada, elaborada y planificada. Esa es la línea de modernización del aparato del Estado. Esa línea política supone que el Estado deje de ser oligárquico y sea más burgués. Ok. Dagoberto, te lo voy a decir con mucho respeto. Para la próxima te vas a levantar más temprano. Le vamos a decir a Chamba. Salvador fue el responsable porque llegó muy tarde. ¿verdad? Te vas a levantar más temprano porque nos quedamos siempre con el sabor a... Sí, que Con el algo sabor faltó. a seguir tratando mejor Sí, otros hombre, temas, sí, ¿no? sí. Te agradezco, pero el tiempo se nos fue. Te agradezco muchísimo. En realidad no es Salvador el culpable, No, es el tráfico. es el tráfico, yo sé, pero por eso hay que levantarse más temprano. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Te agradezco muchísimo por mi parte. Esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.